Esta vez Rusia pone en alerta a los países miembros de la OTAN con unas contundentes afirmaciones que dejan entrever que el gran oso no está para quedarse hibernando. En esta ocasión vemos cómo Rusia tiene ojos, oídos y armas dispuestas ante cualquier ataque directo o indirecto que la OTAN quiera realizar. Vamos a ver la noticia que da en este momento la vuelta al mundo. Rusia barrerá con sus 33.000 enviados. En un tenso y cargado salón repleto de medallas y uniformes, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu se paró frente a la cúpula militar del país, su voz reverberando con firmeza mientras daba inicio a su informe divulgado por el propio Kremlin. Shoigu revelaba la magnitud de las fuerzas de la OTAN acumuladas en las fronteras de Rusia. Hemos podido confirmar que la agrupación de las fuerzas de la OTAN cerca de nuestras fronteras incluye hasta 33.000 hombres, además de unos 300 tanques y más de 800 otros vehículos blindados. Comenzó Shoigu marcando cada número con un tono que resonaba tanto advertencia como desafío. El cálculo no podía fallar. Rusia los tiene estudiados de palmo a palmo y desde luego, si hay un movimiento extraño, aseguran desde Moscú, tomarán cartas en el asunto. No dudaremos en jalar el gatillo, advirtió hace no mucho Dmitry Medvedev sobre una posible confrontación con las tropas de Francia en Ucrania. Las palabras de Shoigu no solo delineaban la situación, sino que también destilaban una promesa implícita de acción decisiva. El aire se cargó aún más cuando el ministro tocó el tema de la reciente adhesión de Suecia a la OTAN. El ingreso de Suecia en la Alianza del Atlántico Norte a principios de marzo ha aumentado las tensiones militares y políticas en las direcciones estratégicas occidental y noroccidental, explicó. Esta declaración no era solo un comentario, era una afirmación de la creciente presión que sentía Rusia en sus flancos más vulnerables. Desviando su atención hacia Alemania, Shoigu señaló la creación de nuevos puntos neurálgicos occidentales, un hecho que ha intentado ocultar en Occidente, pero información a la que Rusia ya tiene acceso. En Alemania se ha desplegado el cuartel general del Grupo de Asistencia a la Seguridad de Ucrania en la base del mando europeo de Estados Unidos, reveló el ministro con un tono cargado de implicaciones sobre las maniobras estratégicas de sus adversarios. Pero la OTAN no estaba simplemente fortaleciendo sus fronteras. En estos momentos se están llevando a cabo una serie de ejercicios de las fuerzas militares conjuntas de la OTAN. Hasta 90.000 personas participan en ellos para practicar la defensa de una supuesta agresión rusa, ha comentado Shoigu, con datos que parecen extraídos desde la mismísima cabeza de Jens Stoltenberg. ¿Cómo es que se ha filtrado tanta información? La alianza está tratando de intensificar su actividad en el Ártico, agregó el ministro. Esta actividad no pasaba desapercibida y, según Shoigu, obligaba a Rusia a considerar respuestas proporcionales. Proporcionalmente a las amenazas que plantean Estados Unidos y sus aliados, seguiremos mejorando la composición y estructura de las Fuerzas Armadas y aumentando la producción de las armas y equipos militares más demandados, aseguró Shoigu. El foco del informe se desplazó entonces hacia el sur, hacia Ucrania, donde la tensión era palpable y las estacas mortales. Allí tenemos Margarita Pécora, bienvenida nuevamente a nuestro espacio de análisis de las noticias en Prensa Alternativa, en La Voz de la Patria Grande. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo ves este nuevo escenario que nos muestran? Bueno, muchas gracias. Ante todo, un saludo para ti desde acá, desde Buenos Aires. Y bueno, son realmente inquietantes los trascendidos de prensa sobre la concentración de tropas que está realizando la OTAN ahí en los últimos días en las cercanías con la frontera con Rusia. Y por supuesto que esto va llenándonos de inquietud, como supongo le sucede a todas las personas o todos los expertos o analistas que siguen de cerca los conflictos bélicos en Europa, en el Medio Oriente, por más lejos que estén de geográficamente de los lugares que habitamos. Porque, Ivette, te digo algo,
Esto nos da la magnitud del enorme peligro de que se produzca de manera inminente una confrontación a gigantesca escala entre Rusia y las fuerzas de la OTAN. Porque más allá del inmenso poderío militar que todo el mundo sabe que posee Rusia, la Alianza del Atlántico Norte es la suma de varios países aliados que han puesto como carne de cañón a eso que se dice ahí, 33.000 soldados. ¿Para qué? Bueno, pues para acercar a Rusia, buscando asestarle un golpe demoledor y que se lo está exigiendo Volodymyr Zelensky, y es el que ellos quieren realmente darle a Rusia. Y es cierto que los datos revelados por Moscú son producto de la sagacidad de sus expertos en inteligencia militar, pero le ponen a uno la piel de gallina, porque ese trabajo tan meticuloso es el que les ha permitido a los rusos conocer con exactitud que son 33.000 los efectivos militares. Yo no sé cómo los contaron, pero saben que esa es la cantidad que están desplegados por la OTAN en las fronteras. Bueno, al menos eso fue lo que confirmó a quien hemos visto ahora en pantalla, a Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa de Rusia. Y lo más inquietante, Ivette, es que los rusos ni en sueños, se van a quedar de brazos cruzados, sino que al primer movimiento agresivo prometieron barrer a esos mercenarios del mapa. Ellos dicen que ni con el paquete de ayuda que le aprobaron los estadounidenses a Ucrania, ni con todo el movimiento de tropas que hay, van a cambiar la estrategia de la ofensiva militar que tiene la Federación Rusa sobre Kiev. Por supuesto que ya en Occidente están enterados de ese ultimátum ruso, sobre todo los paladines de la guerra, el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, y también el canciller de Alemania, este señor Olaf Scholz, que desafió a Rusia hace muy poco llevando a 5.000 soldados a Lituania, escucha bien, a Lituania, incluidos 2 docenas de soldados, para abrir allí una base militar y desde ahí empezar a operar contra Rusia. Así que ellos ya saben cómo vienen las cosas. No sé qué perspectiva vos tenés acerca de este problema, pero no sé, me parece que es inquietante y de que es un ultimátum ruso a la OTAN, y eso, y a todos sus aliados, por supuesto, porque la OTAN es simplemente una suma de aliados, de países que se han reunido para apoyar a Ucrania, pero además para complacer los propósitos de esta Organización del Atlántico Norte. Pues Margarita, eso es totalmente cierto, preocupante, por supuesto, porque estamos hablando, la OTAN cuenta con 32 miembros, recientemente Finlandia y Suecia fueron los últimos que se adhirieron al tratado, y esto ha sido de alguna manera el detonante para que Rusia prenda sus alertas, porque recordemos que ha sido un proceso bastante armado que desde 2014 viene cocinándose, digámoslo así, para mantener sobre Rusia estos ataques. Entonces viene manejándose esta narrativa, pero más allá de los espacios bélicos de la guerra con Ucrania, pues recordemos que hay otros intereses mucho más profundos que se han venido evidenciando en los últimos meses con estos ataques, ¿no? Entonces, Rusia se ha, ¿cómo se dice? Se ha puesto ojos y oídos alertas a todo este proceso de ataques que vienen por parte de los miembros de la OTAN, y no se ha quedado de brazos cruzados, por supuesto. Entonces, recordemos, Margarita, que en diciembre se hizo la creación o se amplió el distrito militar de Leningrado, y allí, pues obviamente se están organizando todas estas estrategias para una respuesta posible, además una
escalada mayor en caso de unos ataques. Ya Francia había anteriormente, el señor Macron había instado a que había que mandar tropas al frente para seguir defendiendo a Ucrania y obviamente atender a los pedidos de Zelensky para que poder atacar de una manera más frontal a Rusia. Luego se desdijo, como siempre, pero esto es lo que ha pasado, es lo que ha venido ocurriendo. Y por En otro suma, lado, sí. exacto, y por otro lado, pues el tema de Estados Unidos que sigue haciendo esta narrativa y obviamente haciéndole eco un Scholz, una von der Leyen, de que es que Rusia los va a atacar. Hace un mes más o menos la ministra de Defensa en España fue y dijo que es que les iban a meter misiles a Madrid allá en la casa, pues. Esto ha sido un cuento bastante armado para mantener a la gente, ay sí, Rusia, Rusia, el malo, Sí, el la gigante, demonización, a está comer, claro. exactamente. Pero ellos tampoco se pueden quedar de brazos cruzados. Aquí, Margarita, nos han dicho que somos pro Rusia. No, estamos analizando una situación que está clara, evidente y que no lo decimos nosotros, está en todas partes y es preocupante porque la gente es la que termina pagando. Los muchachos que están allá en el frente, los muchachos que han sido enviados por Zelensky a morir allá por una causa que no tiene nada que ver con libertad o con espíritu de lucha y de valor, para nada. Para nada. Además, yo veo que nadie está hablando de paz. Por el contrario, acabo de ver ahora en la tele la rueda de prensa que dio Joe Biden anunciando con bombos y platillos ese paquete financiero que le aprobaron en la Cámara de Representantes de 61.000 millones de dólares para Ucrania. Algo que lo agradeció de inmediato Zelensky en sus redes, subió el mensaje y dijo textualmente: estoy agradecido al presidente Biden, al Congreso, a todos los americanos que entienden que tenemos que eliminar el suelo bajo los pies de Putin en lugar de obedecerle, ya que es la única vía para reducir verdaderamente las amenazas a la libertad. Es decir, te das cuenta, nadie habla de paz, todo es guerra, guerra, guerra y más guerra. Y por eso, y por todos estos aliados que se le han ido sumando a la cruzada, es que la OTAN se siente ahora envalentonada por la reciente adhesión de Suecia a la que tú hacías referencia, a esta alianza del Atlántico Norte. Eso fue a principios de marzo que Suecia fue aprobada ya. Pero bueno, esto significa que aumenten las tensiones militares y políticas también en las direcciones estratégicas, no solo occidental, sino también noroccidental. Así que todo juega y ve a favor de aumentar las tensiones, porque fíjate que se estaban llevando a cabo una serie de ejercicios de las fuerzas militares conjuntas de la OTAN, donde participan hasta 90.000 personas. ¿Para qué? Bueno, para practicar la defensa de una supuesta agresión rusa. Así que la Alianza del Atlántico está tratando de intensificar su actividad en el Ártico y eso, sin que te quepa duda, Ivette, va a obligar a Rusia a considerar respuestas proporcionales a las amenazas que plantea Estados Unidos y sus aliados. Ojo. Eso es verdad, Margarita. Atendiendo a esto que estás diciendo, voy a compartir el siguiente fragmento de la noticia que estamos en este momento en análisis. De la OTAN no había logrado los objetivos puestos por sus instructores. Las capacidades de combate de nuestras Fuerzas Armadas han mejorado notablemente. Así lo demuestra la situación en la zona de la operación militar especial, continuó Shoigu antes de revelar un dato escalofriante. Desde el comienzo de la operación militar especial, es decir, el 24 de febrero del 2022, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a casi 500.000 de militares.
Una revelación que duele en el alma de los ucranianos que no querían saber nada de este conflicto. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, continuó delineando la formidable postura de defensa de su nación ante la creciente presión de las fuerzas de la OTAN. Con la gravedad que la situación demandaba, reveló más detalles sobre el arsenal que Rusia estaba preparando para fortalecer su defensa y afirmar su soberanía. Subrayando que las empresas de la industria de defensa rusa han multiplicado sus capacidades, el alto mando aseguró que la proporción de armas modernas en las fuerzas de defensa antiaérea y antimisiles es del 82%, comentó Shoigu, proyectando seguridad y precisión en sus palabras. Las pantallas detrás de él mostraban imágenes de los sistemas de defensa mencionados, destacando la tecnología avanzada en uso. Esta cifra crecerá hasta el 85% en los próximos 2 años, añadió, anticipando un futuro aún más seguro para Rusia. La revelación de que las Fuerzas Armadas recibirían las primeras unidades del sistema de misiles antiaéreos de nueva generación S-500 en 2 modificaciones resonó en la sala con la promesa de una capacidad defensiva incrementada. Además de los S-500, recibiremos sistemas antiaéreos S-400, S-300V4, Buk M3, Tor M2U y radares de nueva generación. Detalló enumerando cada sistema con un tono que subrayaba su importancia estratégica. Los sistemas de misiles antiaéreos y cañones Pantsir han demostrado su eficacia. Este año casi duplicaremos sus entregas, prometió, insinuando un aumento significativo en la producción y despliegue. El alcance de la eficacia de estas defensas fue subrayado por una impresionante estadística. Desde el comienzo del conflicto, nuestras fuerzas han derribado más de 22.000 drones y unos 6.000 cohetes, incluyendo 3.549 del sistema HIMARS y 361 de Vampire, explicó Shoigu. Además, se han neutralizado alrededor de 2.000 objetivos aéreos de otro tipo, incluidos 592 aviones y 270 helicópteros, pasando del hardware a los recursos humanos. Shoigu se dirigió al corazón de las Fuerzas Armadas, sus soldados. Estamos mejorando el nivel de formación del personal y de los órganos de gestión militar en las unidades del ejército, tomando en cuenta la experiencia adquirida durante la operación militar especial, anunció. La formación avanzada no se limitaba a las tácticas generales, sino que también incluía el uso eficaz de vehículos aéreos no tripulados, una tecnología cada vez más crucial en. Así está el panorama, Margarita, de armamento que tiene Rusia en este momento, dadas las circunstancias. Como te decía, ellos no se van a quedar de brazos cruzados ante esta amenaza recurrente, ante estos ataques permanentes de los que han sido víctimas desde hace un tiempo bastante largo. Estamos hablando desde el 2014, no estamos hablando de hace 2 años que empezó el conflicto real en campo con Ucrania, sino viene urdiéndose todo un entramado que no ha sido posible frenar y que lamentablemente pues Rusia no se puede quedar quieto. El problema allí es que ellos no están considerando las posibles consecuencias que esto traiga para la de más gente. Sí, son 32 países que están jugando a la guerra contra uno solo, que es un gigante y que no se ha dejado doblegar por ningún lado. Pero eso es peligroso, lo hemos dicho en otras ocasiones, Margarita, la guerra no es un juego y la guerra no es de ninguna manera justificable para nadie. Lo hemos dicho en todos los tonos, ni para Rusia, ni para Irán, ni para Estados Unidos, ni para el G7, ni para la OTAN. Ellos están jugando con una acción grave que puede llevar a un desastre de proporciones inimaginables. Así es, y ahí estaba mirando el desfile de rostros de jóvenes soldados, no solo rusos, también pasaron imágenes de ucranianos. Y eso me hizo recordar lo que el ministro de Defensa ruso había
revelado un dato escalofriante. Él dijo que desde el comienzo de la operación militar especial, es decir, desde el 24 de febrero, sí, de febrero del 2022, ya suman casi 500.000 de militares las pérdidas de las fuerzas de Ucrania. Un dato que los ucranianos, tú sabes, Ivette, han siempre tratado de ocultar, porque es una verdadera derrota frente a la táctica y a la estrategia de los rusos, que siguen armando y que han puesto empresas de la industria de defensa a multiplicar capacidades de producción, como ahí se explicaba la cantidad de helicópteros, de armamento de todo tipo, de drones, cohetes, sistemas antiaéreos, en fin. Pero bueno, como te decía al principio, ninguno está hablando de paz. Y Estados Unidos está haciendo lo suyo para seguir apoyando a Zelensky, porque Biden no solo consiguió que ese paquete de 61.000 millones de dólares, sino que está mandándole ahora, hace como 2 horas vi ese despacho, misiles de largo alcance por petición directa del presidente ucraniano. O sea, nadie está bregando por la paz o porque termine el conflicto, porque hay una mesa de diálogo, de negociación, sino por avivar más la guerra. Así están las cosas, se prolonga este conflicto en el tiempo, se vuelve más encarnizado, en lugar de irse extinguiendo. Por eso desde el Kremlin dicen que la nueva ayuda militar que Occidente le ha mandado a Ucrania no va a cambiar la dinámica en el frente. Eso quiere decir que todo sigue tal cual el plan. Eso lo dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, que lo dijo en declaraciones a la prensa, que esos nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania no van a cambiar las cosas. Así que la situación en el campo de batalla es demasiado elocuente e inequívoca. Además, recordó que hace un año los países occidentales decían que esperaban que Rusia fuera derrotada en el campo de batalla y contaban incluso los días, lo contaban hasta la derrota total de Moscú. Bueno, esto nos da la medida, Ivette, de que están convencidos los rusos de la solidez de su fuerza militar y de su armamento para enfrentar la avalancha que está preparando la OTAN, que no es nada fácil porque no se trata de Rusia contra otro país, es Rusia contra un grupo de países que son aliados de la OTAN. O sea, que es sería un enfrentamiento de proporciones insospechadas. Nadie se puede imaginar lo que eso pueda llegar a ser. Yo lo imagino como una carnicería realmente inquietante. Me ponen los pelos de punta. La carne de gallina, como se dice por acá. Aquí también. Pero mira lo absurdo que tiene la perspectiva que tiene Stoltenberg, que va y declara que la OTAN debe estar preparada para que el conflicto en Ucrania se prolongue, ¿sí? Él está diciendo que las guerras, como son muy impredecibles, ellos deben estar preparados para el largo plazo. O sea, esto está medido. No quieren bajo ninguna circunstancia hacer ningún tipo de negociación. Mira esta declaración que encontré de Stoltenberg, donde dice que es importante que ahora están discutiendo no solo el apoyo a corto plazo, sino también que podamos establecer un marco de la OTAN más institucionalizado para tener un apoyo más predecible y sólido para una financiación a largo plazo. En este punto se enviaría el mensaje al presidente Vladimir Putin que no puede esperar a que salgan y aumente la posibilidad de algún tipo de solución negociada. Hágame el bendito favor, Margarita. O sea, ellos tampoco están pensando en que puede haber un espacio de negociación, sino que van a seguir. Ahorita con la financiación que aprobaron en Estados Unidos, como tú bien lo decías hace un momento, están envalentonados porque obviamente 60.000 millones de dólares se van a los bolsillos, no a los bolsillos, porque recordemos que esa financiación primero es un préstamo que Ucrania tiene que pagar, no se la van a regalar. Y segundo, es
eso no se lo van a dar en dinero contante y sonante, sino en armamento. Entonces, ahorita a principios de abril, se había previsto que Stoltenberg había previsto proponer una creación de un fondo adicional de 100.000 millones de dólares para pagar el suministro de armas a Ucrania durante 5 años. Entonces, la OTAN asume la responsabilidad del equipamiento militar y de entrenamiento a Ucrania. O sea, ¿qué es lo que más quieren? Ya han matado un montón de gente, ya han muerto un montón de chicos y de personas que nada tienen que ver, pero se fueron allá porque les tocaba, mercenarios también de otras latitudes, como ya le hemos hablado en otras partes, que Dijiste una palabra, sí, perdón, dijiste una palabra, mercenarios, y realmente son mercenarios. Mercenarios son los que reciben salario por hacer algo a cambio, ir a la guerra, por ejemplo. Y también hay cipayos, hay lacayos. Por eso no quisiera desaprovechar esta oportunidad, ya que estamos hablando de un contexto geográfico, político, internacional, para mencionar lo demasiado peligroso y provocativo que está haciendo el presidente argentino Javier Milei, que ha dado un giro drástico en su política exterior, que alineó a la Argentina, a Estados Unidos, a Israel, al G7 y a una parte de la Unión Europea. Él está decidido a introducir arsenal defensivo de las Fuerzas Armadas como requisito para lograr el ingreso a la OTAN. De hecho, para cumplir con eso, para entrar en esa alianza, compró acá un grupo de aviones carísimos, pero obsoletos, que le han valido, o sea, se ha ganado la crítica total de la gente y burlas de todo tipo. Y Mark Stanley, el embajador de Washington acá en Buenos Aires, se enorgulleció de anunciar que le está otorgando a Argentina 40 millones de dólares de financiamiento militar extranjero para apoyar la modernización de la defensa, y dijo que es un subsidio de asistencia en seguridad que Washington reserva para socios importantes. Imagínate. Es decir, ya le entregó este país a la OTAN. ¿Te das cuenta? La ha puesto en ese peligroso camino que es la OTAN. Lamentablemente eso es lo que está pasando acá. Ahora que lo mencionas, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Que yo sepa, Argentina está bien al sur, ¿no? Abajo. O sea, bueno, no tiene nada que ver, ni tendría que ver. No sé cómo se va a querer colar ahí, van a tener que hacer un apéndice especial para la Argentina, porque él cree, como está un desequilibrado mental, él cree que lo puede lograr todo. Bueno, ser el embajador de la luz, en fin. Yo no te voy a decir, acá también lo intentaron los 2 gobiernos anteriores, el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque, también de hacer este ingreso a la OTAN, y creo que Estados Unidos también le dio un título de socio especial en Colombia. Igual no entendemos por qué o para qué, si nosotros no estamos en la latitud ni la posición ni geográfica ni económica para estar metidos en ese tratado que no tiene nada que ver con ni siquiera con nuestra idiosincrasia. Pero bueno, el problema aquí con Latinoamérica es que siempre hemos estado o nos deslumbramos los latinoamericanos con lo que nos venden afuera, con ¿cómo se dice? El lifestyle de Estados Unidos y de Europa, y es que nosotros también somos grandes y nos dejamos vender chatarra, y eso es precisamente lo que están haciendo con Ucrania. Una vergüenza. ¿Sí? Una vergüenza. Mandan armamento viejo, obsoleto, viejo. No, lo que se ha dicho de eso acá, comidilla para la prensa y para todo el mundo. Y además te digo que es no solo una gran vergüenza, sino una amenaza a los intereses geopolíticos, la presencia de la OTAN tratando de colar a la Argentina ahí. Porque ¿qué es lo que ellos buscan? Mira, ellos se quejan de que acá hay una base de China en la Patagonia y por eso usan eso como pretexto
de que contribuyen con Argentina para disuadir el avance de Beijing en un punto del globo terráqueo que funciona como puerta de acceso a la Antártida y el control del estrecho de Magallanes. Bueno, en definitiva, lo que quieren es borrar del medio, quitar del medio a China, y ellos que están llegando últimos, hacer quedarse de primeros, como ya mandaron a la jefa del Comando Sur en una avanzada, el Pentágono, ya vino Blinken, bueno, ya han venido todos ellos a ver el territorio. Exactamente, Y Margarita, nada, es tienen un lamentable. cipayo que les entrega todo. Es lamentable y lo más triste es que haya Perdón. todavía esos apoyos. Oír el discurso de una mujer como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, oír a un Scholz que nada tiene, o sea, discurso no tiene, pero es un payaso, otro que salió allí, un Borrell que no ha hecho otra cosa que ir y venir, porque van y vienen como si fueran, no sé, ay, les da miedo ponerse de contundente en su mismo territorio, que estamos hablando de que la gente en este momento tiene problemas bastante graves económicamente en Europa. Así es. Han retrocedido un montón en su desarrollo y estos muy olímpicamente se le están pasando que la guerra y la guerra y la guerra es fundamental para mantenerse, porque Rusia los va a invadir y los va a eliminar con sus misiles, porque ese es el discurso, no hay otro. Y la gente no piensa más allá, y eso es lo más lamentable, Margarita, que la gente se come el cuento entero, no se dedica a documentarse, no se dedica a ir un poco más allá históricamente, y siguen igual, y sigue peor, porque lo que está pasando es más grave todavía. Si hay una escalada de Rusia contra la OTAN, lo de Ucrania es un juego de niños. Bueno, ¿cuánto diéramos porque no haya más guerra, que paren ya ese tren de muerte, de desolación que están dejando en el mundo y que no perezcan en combate lejos de su suelo patrio tantos hombres y mujeres también, jóvenes, esposos, padres, novios, novias, que seguro tienen sus sueños de formar y ver crecer sus familias, pero han sido reclutados por los ejércitos de sus naciones para ir a sucumbir bajo el fuego del enemigo. Bueno, porque está claro que Rusia no va a renunciar a defender los intereses que tiene ni la soberanía de su territorio, que está amenazada en sus fronteras. Y por otro lado, Ivette, la OTAN tampoco pretende ceder ni un ápice porque el rearme imperialista sigue creciendo, los países de la OTAN preparan sus economías con una lógica guerrerista, eso lo estamos viendo constantemente, y la avanzada militar rusa a Ucrania ha sido aprovechada por Estados Unidos y por los estados europeos imperialistas como excusa para llevar adelante el mayor rearme e inversión en gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial, se dice. Ya no cabe duda de que esta tendencia siga en aumento, algo que solo puede traer y ver consecuencias nefastas para todos los pueblos del mundo, los que están cerca de los escenarios del conflicto como los que estamos geográficamente lejos. Todos vamos a vamos a recibir las fatales consecuencias de lo que se pudiera producir allí. Creo que hasta acá nos hemos aproximado a dar una visión de cómo andan los acontecimientos, esto que yo interpreto como un ultimátum de Rusia hacia la OTAN por este envío de estos 30.000 efectivos militares hacia las fronteras con Rusia o las cercanías de las fronteras con Rusia, la peligrosidad que esto puede significar. Y bueno, solo decirle a nuestra audiencia de prensa alternativa, esta voz de la patria grande, de que seguiremos muy de cerca los detalles de esta situación inquietante para todos.
Así es, Margarita. Muchas gracias, como siempre, por tu participación en este espacio y seguiremos informando. Muchas gracias a todos y hasta Hasta que que nos nos volvamos a volvamos a encontrar. encontrar.